Buenas noches. En el siguiente video vamos a hablar de una enfermedad infrecuente denominada angioedema hereditario. El video fue elaborado por Gabriela López, Daniel Echeverry y Diego Salinas. El angioedema hereditario es una inmunodeficiencia primaria de carácter autosómico dominante. En el mundo afecta aproximadamente entre 1 en 10.000 y 1 en 150.000 individuos. La prevalencia en Colombia es desconocida. Esta enfermedad se caracteriza por episodios recurrentes de edema no pruriginoso, subcutáneo y de las mucosas, como pueden observar en la imagen. El angioedema hereditario se presenta como consecuencia a un déficit de una proteína perteneciente a la familia de inhibidores de las proteasas de serina, llamada inhibidor de C1. El déficit funcional y el que se evidencia en la concentración de la proteína se debe a mutaciones a lo largo del gen SERPIN1. Se han descrito 3 tipos de angioedema hereditario. Los 2 primeros presentan manifestaciones clínicas idénticas. El tipo 1 se caracteriza por niveles bajos de proteína inhibidora de C1 en la sangre, sin causar alteraciones de su función. En el tipo 2, los niveles de proteína inhibidora son normales o incluso elevados, pero la función es anormal. El tipo 3 presenta manifestaciones clínicas similares al tipo 1 y tipo 2, pero no se debe a la deficiencia de la proteína C1 inhibidora, sino a una mutación en el gen del factor 12 de la coagulación, que no altera los niveles plasmáticos de dicho factor, pero sí incrementa significativamente su actividad. Más adelante se hablará de las funciones de las moléculas mencionadas. Además del angioedema hereditario, se ha descrito un tipo de angioedema que es adquirido y sucede por diferentes razones, como por ejemplo, fármacos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, angioedema adquirido por causas idiopáticas y una mutación de novo. Dado que conocemos las generalidades de la enfermedad de angioedema hereditario, ahora vamos a hablar de la fisiopatología de la enfermedad. Un sistema o vía que es muy importante entender en el angioedema hereditario es el sistema de contacto, que consiste en varias proteínas plasmáticas que se van a activar después de que una de ellas hace contacto con una superficie extraña, pero este no es siempre el caso. El objetivo de este grupo de proteínas plasmáticas es el de producir una sustancia fundamental para entender el angioedema hereditario que se llama la bradykinin, un nonapéptido proinflamatorio. Los componentes del sistema de contacto relacionados con la fisiopatología del angioedema hereditario son los siguientes: el factor 12, la precalicreína, la calicreína y el quininógeno de alto peso molecular. Se puede meter en el grupo el factor 11, pero este no es relevante en la enfermedad. Empecemos hablando del factor 12, también conocido como el factor de Hagemann. El factor 12 es una proteína que pertenece a la familia de las serinas proteasas. Es sintetizada en el hígado y después de eso circula por el plasma de forma inactiva o como simógeno. Una de las más importantes características de este factor es que, a diferencia de muchos otros simógenos, no requiere de una enzima para activarse. Este factor, al andar por el plasma, puede unirse a una superficie, tanto endógena como exógena, que esté cargada negativamente y puede hacer un cambio conformacional, el cual consiste en que se escinde un enlace entre la arginina en la posición 353 y una valina en la posición 354. Este cambio conformacional lleva a que se cree una cadena ligera de 243 residuos y una cadena pesada de 353 residuos, los cuales van a estar unidos por un enlace disulfuro, como se mostrará más adelante. Aquí en la imagen podemos ver cuáles son las superficies usuales a las cuales el factor 12 se puede unir para autoactivarse. Cabe resaltar 2 cosas. La primera, que esta no es la única manera que se activa el factor 12. Él puede ser activado por proteínas que él mismo activa, estableciendo una cascada de amplificación que potencia su efecto. Y la segunda, que él se queda unido a la superficie y no circula más por el plasma una vez está activado. En este cuadro observamos las otras 2 vías en las cuales está involucrado el factor 12, las cuales son la de la coagulación y la fibrinolítica.
No se ha descrito muy bien si estas dos vías están involucradas en el angioedema hereditario. En esta imagen podemos observar la forma del factor 12 inactivado. La flecha gris señala el sitio donde se escinde la cadena. El factor 12 presenta en su cadena pesada, la que se ve en la parte de arriba, dos dominios tipo fibronectina, el azul y el amarillo. Dos dominios parecidos al factor de crecimiento epidermal, las dos porciones verdes, y un dominio tipo Kringle, la porción roja. Se ha descrito que el dominio tipo fibronectina, en este caso el azul, es el que se encarga de establecer la unión del factor 12 con la superficie cargada negativamente. En la parte de abajo observamos la cadena ligera, la cual solo tiene un dominio, el dominio catalítico. El sitio activo de este dominio recae en 3 aminoácidos: una histidina en la posición 394, un ácido aspartico en la posición 442 y una serina en la posición 544, que están coloreados de negro en la imagen. Con este dominio es que el factor 12 puede activar la precalicreína a calicreína, como se mostrará más adelante. Aquí vemos dos esquemas que ilustran la diferencia entre el factor 12 inactivo y activo. Como pueden ver, aquí el activo ya tiene una escisión de las dos cadenas. Imaginémonos que estamos en el endotelio vascular. Vamos a ver cómo el factor 12 inactivo circula por el plasma y, como se ha descrito en ciertas situaciones, puede unirse al endotelio vascular y activarse. Los siguientes componentes del sistema de contacto son la precalicreína y el quininógeno de alto peso molecular. Estas dos proteínas circulan por el plasma como un complejo, el cual no presenta ninguna actividad catalítica. El quininógeno de alto peso molecular, como se observa en la imagen, presenta varios dominios, denominados del 1 al 6. El dominio 5 tiene la función de unión a superficie. El dominio 6 es el sitio donde la precalicreína está unida al quininógeno de alto peso molecular. Y el dominio 4, que está de amarillo, es el dominio que contiene la bradykinin, de la cual se hablará más adelante. Lo que sucede es que el factor 12 activo va a escindir una porción de la precalicreína, lo que genera que se convierta a calicreína, que tiene actividad catalítica. Lo que hace la calicreína es escindir el dominio 4, generando la bradykinin. Cabe resaltar que el factor 11 también puede unirse al quininógeno de alto peso molecular, en el mismo dominio donde se une la precalicreína. Por ende, se ha descrito que hay cierta competencia por este sitio de unión. Ahora vamos a ver un esquema de cómo se convierte la precalicreína a calicreína. El complejo se va a unir a un sitio muy cercano al factor 12 activado para que éste pueda convertir la precalicreína a calicreína, como vemos aquí. La calicreína va a escindir el dominio 4 del quininógeno de alto peso molecular para que salga la bradykinin. Como habíamos dicho antes, el factor 12 presenta otras vías por las cuales se puede activar. Una de ellas es por parte de la calicreína, que la activa. La calicreína va a tener la capacidad de activar a muchos factores 12 inactivos, así potenciando la cascada de señalización. La bradykinin es un nanopéptido con funciones inflamatorias. Este péptido va a generar los problemas que se ven en el angioedema hereditario, debido a que genera dilatación e incremento de permeabilidad vascular, entre otras cosas. La bradykinin presenta dos receptores, el B1 y el B2. El B2 se produce constitutivamente, mientras el B1 se induce después de estímulos inflamatorios. Estos receptores son receptores acoplados a proteína G y van a activar vías de señalización que me incrementan el calcio intracelular. Este esquema nos ilustra lo que dije anteriormente en la unión de la bradykinin a su receptor B2 y a su receptor B1, que se van a ir por la misma cascada de señalización. La unión a su receptor me va a desencadenar activación de la proteína G, lo cual finalmente me va a activar la fosfolipasa C,
que va a hidrolizar el PIP2, separando el azúcar trifosfato inositol desde el esqueleto del diacilglicerol. El diacilglicerol permanece en la membrana, donde se une a varias enzimas de señalización importantes y las activa. Se libera IP3 hacia el citoplasma, donde interactúa con receptores IP3 específicos sobre la superficie de vesículas del retículo endoplasmático, lo cual induce la liberación de iones calcio almacenados hacia el citoplasma. Estos iones calcio a continuación se unen a varias proteínas celulares y cambian su conformación y alteran su actividad. A medida de que se usan los iones calcio citoplasmáticos en la unión a proteínas citoplasmáticas y la concentración de ion calcio en citoplasma libre disminuye, empiezan a montarse proteínas de canal de calcio en la membrana. Finalmente, los canales se abren para permitir la afluencia de más calcio desde el líquido extracelular y completando la activación de las proteínas reguladas por calcio. El montaje de estas llamadas proteínas de canales de calcio operados por depósito es imposible en presencia de calcio intracelular alto. Finalmente, la cascada de señalización va a activar varias enzimas, pero las más importantes van a ser la fosfolipasa A2 y la óxido nítrico sintetasa endotelial, las cuales me van a generar óxido nítrico y prostaglandinas, que van a ser los desencadenantes finales del aumento de permeabilidad y vasodilatación que me van a generar el angioedema hereditario, como vemos en este diagrama. Ahora vamos a hablar de la regulación del sistema de contacto. La enzima más importante en este caso es la inhibidor de C1. Esta enzima pertenece a la clase de las serpinas y actúa por un mecanismo suicida. ¿A qué hace referencia esto? Ella va a dejar una porción de sí misma en el sitio catalítico de ciertas enzimas, lo cual no les deja llevar su acción fisiológica. Ahora, como vimos en clase, está también involucrada en el sistema de complemento. También está involucrada en el sistema de la coagulación y el sistema fibrinolítico activo. Nos parece relevante también nombrar que se ha descrito que tiene un rol antiinflamatorio directo, debido a que ella tiene la capacidad de unirse a la E-selectina y al lipopolisacárido de membrana, así evitando que endotoxemias sean muy severas. Inhibición sobre el sistema de complemento. Vamos a tener que el sistema de complemento, por la vía clásica, se va a activar por la unión de anticuerpos a antígenos para dejar uniones al C1 complejo. Posteriormente, las proteínas tipo serina se van a activar, las R, posteriormente las S, la cual van a desencadenar posteriormente toda la señalización del sistema de complemento. Aquí va a entrar C1 inhibidor, la cual va a ser sustrato. Se va a unir covalentemente, lo cual las va a inhibir y posteriormente hacen que se desunan del complejo C1. Va a ocurrir lo mismo con las MAP1 y MAP2 de la vía de las lectinas. Inhibición sobre el sistema de contacto. En este esquema nos representa los diferentes puntos en los que actúa la C1 inhibidor sobre el sistema de contacto. Primeramente, esta va a actuar sobre el factor 12 activado para que este no produzca factor 12 a factor 12 activado. También la inhibición de factor 12 activado va a inhibir la conversión de precalicreína a calicreína. El C1 inhibidor también se va a unir a la calicreína para inhibir más producción de factor 12 activado. Y también se va a unir a la calicreína para inhibir la escisión de la bradiquina del
quininógeno. Enzima convertidora de angiotensina. Tiene función de generar vasoconstricción al convertir angiotensina 1 a angiotensina 2. Se describe que la degrada la bradiquidina, no permitiendo la vasodilatación, como se puede observar en el esquema. Ahora vamos a hablar de manifestaciones clínicas, diagnóstico y tratamiento. Signos y síntomas. Las manifestaciones clínicas pueden ser ligeras o graves, dependiendo de su intensidad y localización. Las formas más graves son el edema de la glotis y del tubo digestivo, que llegan a ocasionar síntomas como deshidratación intensa y dolor abdominal, el que puede confundirse con un abdomen agudo y llevar a una intervención quirúrgica innecesaria. El cuadro clínico se caracteriza por edema difuso, que incluye la superficie de la piel y de los órganos sólidos o no, o en combinación. El edema cutáneo se caracteriza por inflamación recurrente sin urticaria, es decir, no tiene abones, no es pruriginoso ni doloroso y no tiene aumento de la temperatura. Los ataques de exacerbación ceden espontáneamente entre 3 a 5 días. Además de la piel, puede afectarse el tracto gastrointestinal, genitourinario o las vías aéreas superiores. Las manifestaciones digestivas se caracterizan por náuseas, vómitos, diarreas, dolor abdominal que puede confundirse con el cólico infantil, la apendicitis aguda, el embarazo ectópico y otras formas de abdomen agudo, y pueden llegar a producir shock hipovolémico. Algunos pacientes tienen síntomas limitados al tracto gastrointestinal, lo que complica el reconocimiento de la enfermedad y conduce a un diagnóstico tardío, un problema que es común en angioedema hereditario. Bueno, ahora ¿cómo vamos a diagnosticar el angioedema hereditario? El primer signo a considerar son los episodios repetidos de angioedema y o historia familiar de angioedema. A menudo transcurre mucho tiempo hasta que se diagnostica esta enfermedad, especialmente si no hay historia familiar, ya que los síntomas de los episodios agudos son similares a los de enfermedades frecuentes como angioedemas de origen alérgico o, en el caso de ataques abdominales, la apendicitis. Un indicio importante es la respuesta nula de un edema a los antihistamínicos o a los preparados de cortisona, lo cual permite hacer un diagnóstico diferencial frente a las reacciones alérgicas. Vamos a necesitar análisis de laboratorio de una muestra de sangre del paciente, en la cual vamos a cuantificar C4, C1Q y C1 inhibidor, y a cualificar la actividad de C1 inhibidor. Para el angioedema hereditario tipo 1, vamos a ver que el C4 va a estar en niveles bajos, C1Q niveles normales, C1 inhibidor niveles bajos con función disminuida. El angioedema hereditario tipo 2 va a tener niveles bajos de C4, niveles normales de C1Q, niveles normales de C1 inhibidor, pero con su función disminuida. El angioedema hereditario tipo 3 va a tener niveles normales de C4, niveles normales de C1Q, niveles normales de C1 inhibidor con su función normal. Ya para el angioedema adquirido vamos a tener niveles bajos de C4, niveles bajos de C1Q, niveles bajos de C1 inhibidor con su función disminuida. Para el angioedema tipo 3 se va a necesitar un estudio genético de mutaciones en el gen que codifica para el factor 12. El estudio positivo nos va a dar que va a ser un angioedema hereditario tipo 3 producido por mutación del factor 12, y un estudio negativo nos va a dar
que va a resultar en angioedema hereditario tipo 3, pero de origen desconocido. Este tipo de angioedema se caracteriza por dar principalmente a las mujeres y normalmente se ve empeorado por altos niveles de estrógenos, por ejemplo, durante el embarazo o el tratamiento con anticonceptivos. Los tratamientos con corticosteroides, antihistamínicos o adrenalina no son efectivos. En Europa, los episodios moderados deben tratarse con un antagonista del receptor de bradiquinina o con administración intravenosa de inhibidor de C1 concentrado. Se puede proponer un tratamiento profiláctico con ácido tranexámico o andrógenos atenuados para pacientes con episodios frecuentes.